¿Qué pasaría si el niño más callado de tu clase susurrara un secreto tan aterrador que podría destrozar tu mundo? Eso fue exactamente lo que le sucedió al señor Daniel Thompson, un dedicado maestro de la primaria Maplewood, cuando Emily Carter, de 6 años, le dijo nerviosa: «Mi papá lo hizo otra vez». Lo que siguió fue un viaje escalofriante a través del silencio feroz y la lucha desesperada por proteger a una niña que nadie más vio. Pero, ¿hasta dónde llegaría un hombre para salvar a una niña atrapada tras puertas cerradas y gritos silenciosos? Quédate con nosotros porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver las batallas invisibles que tantos niños enfrentan a diario. Señor Thompson, mi papá lo hizo otra vez, susurró Emily Carter, con voz apenas audible, de pie en la puerta del aula de primer grado de la primaria Maplewood. Su pequeño cuerpo temblaba, con los ojos rojos e hinchados por el llanto, apenas se encontró con la mirada de su maestra. El peso de esas palabras pesaba en la sala, proyectando una sombra oscura sobre la alegre charla de otros niños. Daniel Thompson se quedó paralizado. Había sido maestro de primer grado en la escuela primaria Maplewood durante más de 10 años y sabía cuando algo iba terriblemente mal. No era solo un momento de tristeza infantil ni una excusa común para no ir a clase. Era un grito silencioso de auxilio. Se acercó lentamente, con cuidado de no abrumar su frágil espíritu. «Emily, ¿puedes decirme qué quieres decir?», preguntó en voz baja, arrodillándose a su altura, con voz tranquila, pero llena de preocupación. Ella levantó un poco la vista. Las lágrimas amenazaban con volver a derramarse. No le salieron las palabras, pero el dolor en su mirada era más fuerte que cualquier frase. Él podía verlo. No era la primera. «¿Ves? Ven conmigo, Emily», dijo el señor Thompson con suavidad, extendiendo la mano. Sin dudarlo, ella la tomó, y lo siguió en silencio por el pasillo, dejando atrás el ruido del patio y las aulas. Llegaron a la oficina de coordinación de la escuela, donde él cerró la puerta con cuidado y la sentó en una silla pequeña. Emily se acurrucó, agarrándose las rodillas como un animal asustado. Su sonrisa radiante y su carácter alegre habituales se habían desvanecido, reemplazados por un silencio tan profundo que era casi sofocante. El señor Thompson sacó su teléfono. Le temblaban los dedos al marcar. «Soy Daniel Thompson, profesor de la escuela primaria Maplewood. Tengo una alumna, Emily Carter, que ha dicho algo muy grave sobre la violencia en el hogar. Creo que está en peligro». Mientras hablaba con los servicios de protección infantil línea directa, Emily permaneció inmóvil, cubriéndose la cara con las manos. Las líneas de preocupación en el rostro del señor Thompson se profundizaban con cada segundo que pasaba. Ya no era solo un profesor. Ahora era un tutor. La puerta se abrió de repente. Karen Morgan, la directora de la escuela, intervino con su expresión, una mezcla de confusión e irritación. «Daniel, ¿qué pasa? ¿Por qué sacaste a Emily de clase? ¿Y por qué llamas a la policía?». El señor Thompson miró su teléfono y luego volvió a mirar al director. «Emily me dijo que su padre la escuchó de nuevo. Tiene miedo. No puedo simplemente ignorar esto». La directora Morgan frunció el ceño y se cruzó de brazos. «¿Estás segura de que no es un malentendido? Los niños a veces dicen cosas sin pensar. Podrías estar cometiendo un gran error». Daniel negó con la cabeza firmemente. «Conozco a Emily desde hace meses. Esta no es una queja casual. Ha cambiado. Sus dibujos, su comportamiento, todo apunta a algo grave. Estoy haciendo lo correcto». El director suspiró profundamente, dividido entre proteger la reputación de la escuela y enfrentar la dura realidad. «De acuerdo, pero tenga cuidado. Esto podría atraer atención no deseada». El señor Thompson no respondió.
Su mente ya estaba dando vueltas. ¿Cuántas veces había notado las señales, los suéteres demasiado grandes que ocultaban los moretones, el silencioso aislamiento de los amigos, el miedo repentino a volver a casa? Emily Carter no era una niña común. Era brillante, bondadosa y llena de sueños. Recordaba cómo en tiempos mejores ella se sentaba en la tercera fila de su aula, sacando su estuche decorado con gatitos. Le encantaba dibujar animales, perros, pájaros, conejos con pequeños lazos en la cabeza. Un día, él le preguntó por qué todos los animales llevaban lazos. Ella sonrió levemente y dijo, porque son felices. Pero últimamente, Emily no había dibujado nada alegre. Sus bocetos contaban una historia diferente. Una puerta cerrada, una niña llorando debajo de una mesa, garabatos rojos que parecían gritos escapando de una sombra. El señor Thompson la observaba sentada en el banco de cemento cerca del gran árbol del patio de la escuela, con las piernas colgando y la mirada perdida al suelo. Ya no jugaba con los otros niños. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran silenciosas, casi ensayadas. Un martes, Emily llegó a la escuela con un suéter que se tragaba su pequeño cuerpo. Las mangas le cubrían las manos como si quisiera desaparecer bajo la tela. Su cabello estaba suelto y desordenado, lejos de las trenzas pulcras que solía llevar. No dibujaba, no sonreía, simplemente permanecía inmóvil en su escritorio. Preocupado, el señor Thompson se acercó a ella con suavidad. ¿Estás bien, Emily? Apenas asintió y escondió la mano dentro de la manga. Al día siguiente, el suéter le quedó aún más grande. Arrastró los pies lentamente por el aula, sin hacer contacto visual. Durante la lectura, no miró el libro. En cambio, miró fijamente al frente, aislada del ruidoso juego que la rodeaba. Para el jueves, el señor Thompson intentó contactarla durante la clase de dibujo. ¿Qué hay de tus dibujos de hoy, Emily? ¿Me los enseñarías? Levantó la vista un momento y luego bajó la mirada. Ya no sé dibujar. Pero siempre dibujabas animalitos con lazos, le recordó. ¿Recuerdas? Quizás solo estén tristes ahora mismo. Su respuesta susurrada lo atormentó. Quizás el dolor en su voz, la tristeza en sus ojos, eran pistas de un secreto que estaba desesperado por descubrir. Un viernes por la tarde, el señor Thompson se quedó hasta tarde observando el aula vacía donde Emily solía sentarse. El asiento estaba vacío ahora. Le dolía el corazón al saber que había algo más detrás de su silencio. Ese fin de semana, mientras la ciudad bullía con su vida normal, Emily se enfrentó a una realidad diferente. El pequeño apartamento en Willow Creek Apartments donde vivía con su padre no era nada seguro. El suelo de la cocina estaba cubierto de harina y platos sucios apilados. El refrigerador estaba casi vacío. Se movía en silencio, intentando no despertar a su padre, conocido por su temperamento y sus frecuentes arrebatos de ira alimentados por el alcohol. Cuando accidentalmente dejó caer una taza, su voz enojada resonó por todo el apartamento, avergonzándola por el más mínimo error. «Eres tan torpe, Emily. No puedes hacer nada bien», le espetó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se tragó el miedo y el silencio, sabiendo que cualquier ruido podría provocarlo aún más. De vuelta en la escuela, el señor Thompson luchaba con la duda y la determinación. ¿Podría realmente marcar la diferencia? ¿Podrían sus esfuerzos salvar a Emily de una pesadilla? Pocos adultos querían verlo. El primer paso se había dado. El silencioso grito de ayuda de Emily fue escuchado. Pero el viaje apenas comenzaba. ¿Qué harías si un niño te confiara semejante secreto? ¿Tendrías el valor de escuchar y actuar? A la mañana siguiente, en la escuela primaria Maplewood, los pasillos rebosaban de risas y pasos. Pero Emily Carter era diferente. Llegó temprano como siempre, pero hoy sus hombros parecían más pesados y el suéter enorme le caía aún más bajo sobre su pequeña figura. Sus ojos estaban cansados, apagados y distantes, como si la luz en su interior parpadeara.
El señor Daniel Thompson la observaba desde el otro lado del salón mientras ella tomaba su asiento habitual en la tercera fila, agarrando su estuche sin abrirlo. No sacó su cuaderno ni dibujó a sus queridos animales. En cambio, miraba por la ventana como si buscara una salida inexistente. Durante el círculo matutino, el señor Thompson intentó hablar con ella suavemente. Emily, ¿quieres contarnos cuál es tu animal favorito de hoy? Ella apenas asintió, pero no dijo nada. El silencio se sintió demasiado fuerte y todos se removieron incómodos en sus asientos. Más tarde ese día, en la sala de profesores, el señor Thompson le contó a la señora Linda Reynolds, la maestra de segundo grado. Emily no es ella misma. Es retraída, asustada, y me preocupan esos moretones en sus brazos. No es la primera vez que los noto. Linda suspiró. He visto niños así antes. A veces simplemente son tímidos o están pasando por momentos difíciles. Pero si crees que algo anda mal, debes confiar en tu instinto. La preocupación le carcomía el corazón al señor Thompson. Había visto a niños ocultar su dolor antes, pero el silencio de Emily era diferente. Estaba cargado de miedo. Después de la escuela, mientras recogía sus cosas, el señor Thompson decidió visitar el complejo de apartamentos donde vivía Emily, Willow Creek Apartments. El tranquilo vecindario era apacible durante el día, con niños jugando y vecinos charlando en sus porches. Pero al acercarse al edificio, donde se encontraba el apartamento de Emily, una sensación de inquietud se apoderó de su pecho. Se detuvo frente al apartamento 302 y escuchó. Desde adentro llegaron gritos ahogados, un murmullo de ira y luego un silencio agudo y escalofriante. La puerta permaneció cerrada. Pasaron los días y el comportamiento de Emily siguió deteriorándose. Ella usaba mangas largas incluso cuando hacía calor. Evitaba el contacto visual y dejó de hablar con sus compañeros por completo. Una tarde, durante el recreo, el señor Thompson la encontró sentada sola en el frío banco de cemento bajo las ramas extendidas del viejo arce del patio de la escuela. Se mecía ligeramente, con la mirada fija en un punto en la tierra. Él se sentó a su lado, con cuidado de no ocupar su espacio. «Hace viento, ¿verdad?», dijo en voz baja. Ella asintió, pero no dijo nada. «¿Trajiste el almuerzo hoy?». Lentamente, Emily sacó una manzana magullada de su mochila y se la mostró sin sonreír. «Esto es todo lo que tengo». Ese fue el momento en que el señor Thompson se dio cuenta de lo profundo que era su aislamiento. No solo de sus amigos, sino del mundo. Emily, estas últimas semanas, he notado que no eres la misma. No tienes que ser incursión aquí. Si algo anda mal, quiero ayudar. Puedes contarme lo que sea. Apretó las manos con fuerza alrededor de la manzana. Tras un largo silencio, susurró, «Mi papá se enfada mucho. Grita. A veces me da miedo». Al señor Thompson se le encogió el corazón. Extendió la mano con suavidad. «¿Alguna vez te ha hecho daño?». Los labios de Emily temblaron, pero no respondió. En cambio, se cubrió la mano con el borde del suéter, tirando nerviosamente. Ese sí tácito rompió la última barrera. Al día siguiente, en la escuela, el señor Thompson se acercó a la directora Karen Morgan con una urgencia que ya no podía contener. «Karen, estoy preocupado por Emily. Se está aislando y con esos moretones. Estoy seguro de que se está haciendo daño en casa. Creo que tenemos que informar de esto». La directora Morgan apartó la mirada. La tensión era visible en su rostro. «Daniel, entiendo tu preocupación, pero necesitamos pruebas. ¿Sabes lo delicadas que son estas situaciones? ¿Y si es un malentendido? Debemos tener cuidado. Esto podría arruinar a una familia». Sus palabras sonaron como un muro. «Pero Karen», suplicó, «muestra todos los síntomas. Miedo, moretones, silencio. No podemos esperar a que ocurra una tragedia. Hablaré con el consejero escolar. La vigilaremos,
pero aún no hay un informe oficial. Decepcionado pero firme, el señor Thompson asintió. Esa noche, los débiles gritos volvieron a llegar desde el apartamento de Emily. Era la tercera vez este mes que los vecinos escuchaban discusiones y voces fuertes y agudas. Joan Simmons, la anciana del 302 al otro lado del pasillo, negó con la cabeza al recordar esos momentos. He tocado la pared, he preguntado si todo está bien, pero nunca he recibido una respuesta real. No quieres involucrarte, pero tampoco puedes ignorarlo. De vuelta en la escuela, el señor Thompson notó algo nuevo en los dibujos de Emily. En lugar de animales felices, sus páginas estaban llenas de garabatos oscuros, figuras retorcidas y la imagen recurrente de una puerta cerrada. Durante la clase de arte, le preguntó cuidadosamente a Emily, ¿qué es esta puerta? Ella abrió mucho los ojos de miedo. Es una puerta donde me escondo. Cuando hay ruido, entro. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta no era solo un dibujo. Era un símbolo, un refugio secreto del caos de su vida. Al día siguiente, Emily le entregó un papel doblado en silencio. Era un dibujo a lápiz de una niña pequeña agachada bajo una mesa, tapándose los oídos, mientras una figura imponente se cernía sobre ella, rodeada de garabatos furiosos. En la parte superior, una letra temblorosa deletreaba: «Cuando llegue a casa». El señor Thompson se quedó mirando el dibujo. El significado era inconfundible. Más tarde, en la oficina del director, dejó el boceto sobre el escritorio de Karen Morgan. «Mira, esto es el grito de auxilio de Emily. Tenemos que actuar». Karen suspiró, con el rostro ensombrecido. «Daniel, sé que te importa, pero no podemos sacar conclusiones precipitadas basándonos en un dibujo y unos cuantos moretones. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si destrozamos a una familia por nada?» La miró fijamente. ¿Y si esperamos demasiado? ¿Y si Emily no sobrevive al silencio? Esa noche, el señor Thompson se sentó solo en su sala, con el peso de la situación oprimiéndolo como una tormenta a punto de estallar. Había prometido proteger a Emily, pero protegerla significaba enfrentarse a las verdades más duras que muchos adultos preferían ignorar. La escuela era un lugar seguro, pero fuera de esos muros, el mundo de Emily se cerraba ladrillo a ladrillo. Y en algún lugar, detrás de la puerta cerrada de sus dibujos, una niña asustada esperaba a que alguien la liberara. A la mañana siguiente, el teléfono del señor Daniel Thompson sonó con fuerza, sacándolo de sus pensamientos inquietos. Era la voz de la Oficina de Protección Infantil. «Servicios». Por fin todo había empezado a funcionar. Tras días de espera, alguien había accedido a enviar un equipo a la escuela primaria Maplewood para reunirse con Emily Carter. Sintió un gran alivio, pero duró poco. Más tarde, mientras Emily permanecía sentada tranquilamente en la oficina de coordinación de la escuela, llegaron 2 agentes del departamento de policía de Cedar Grove. Su presencia era tranquila pero autoritaria, llenando la pequeña habitación de una tensión inconfundible. Un agente se arrodilló para mirar a Emily a los ojos con gentileza. «Hola, Emily. ¿Te gustaría contarnos qué ha estado pasando? Estamos aquí para ayudarte, y estás a salvo con nosotros». Su cuerpo se encogió sobre sí mismo, sus pequeñas manos temblaban mientras miraba entre los dedos, demasiado asustada para hablar. Las lágrimas volvieron a brotar, pero su voz se quedó atrapada en lo más profundo de su ser. Antes de que los oficiales pudieran sacarle alguna palabra, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre alto, con el pelo despeinado y la ropa arrugada, irrumpió en el interior. Sus ojos ardían de furia. Era el padre de Emily. «¿Qué demonios está pasando aquí?», ladró, con una voz tan aguda como un cristal roto. Los oficiales inmediatamente se adelantaron, colocándose entre el hombre y la niña asustada. El señor Thompson se levantó lentamente, colocándose protectoramente frente a Emily. «Señor, por favor, cálmese.
Estamos aquí para garantizar la seguridad de su hija. La mirada del hombre recorrió a todos, fijándose finalmente en el señor Thompson. Esto es una broma, ¿verdad? Estás llamando a la policía por una rabieta. Mi hija siempre está inventando historias. Es una dramaturga, igual que su madre. Emily se encogió aún más en el rincón, su pequeño cuerpo temblando. Susurró en voz baja: no es mentira. No es mentira. No te atrevas a hablar por ella. El padre espetó, acercándose, con el dedo clavado en el pecho del señor Thompson. Aléjate de mi hija. Uno de los agentes le puso rápidamente una mano firme en el hombro. Señor, baje la voz. Cualquier comportamiento agresivo será tratado como resistencia a la policía. Estamos aquí para proteger a Emily. El pecho del hombre se agitó de ira, pero retrocedió, lanzando dagas con la mirada. En ese momento, el corazón del señor Thompson latió con más fuerza que nunca. Tras esas duras palabras, vio el verdadero horror. El terror de Emily no era solo su imaginación. Era real, palpable y peligroso. El enfrentamiento se sintió como una tormenta que se desataba sobre la escuela. Los profesores y el personal se asomaban nerviosos por puertas y ventanas, susurrando cada vez más fuerte. La escuela, antes silenciosa, era ahora un campo de batalla por la vida de una niña. Finalmente, los agentes arrestaron al padre. Sus protestas llenaron el pasillo, pero sus gritos furiosos solo resonaban vagamente contra las frías paredes. Mientras el coche patrulla se alejaba, Emily permaneció desplomada en la silla, con las lágrimas fluyendo libremente. Por primera vez, se permitió llorar. No por la reprimenda, ni por el silencio, sino por la esperanza de que alguien finalmente la escuchara. De vuelta en la oficina del director, Karen Morgan miraba por la ventana, con el peso del día oprimiéndola. Había intentado negar la verdad, había intentado proteger la imagen de la escuela, pero ahora no podía negarla. La niña tranquila que una vez dibujó animales felices luchaba por su vida, y toda la escuela lo sabía. Los días siguientes fueron una tormenta de preguntas y juicios. Algunos padres susurraban en el estacionamiento, acusando al señor Thompson de exagerar. Otros elogiaron su valentía. La comunidad estaba dividida, entre la incredulidad y la angustia. Mientras tanto, Emily fue retirada de sus clases regulares y puesta al cuidado de los servicios de protección infantil. La seguridad de su hogar ya no estaba garantizada. En el hogar de acogida de Bright Geraisen, estaba rodeada de rostros desconocidos y rutinas extrañas. Las paredes estaban pintadas de colores alegres, pero Emily solo veía sombras. Se sentaba tranquilamente en un rincón, abrazando un pequeño y desgastado peluche, un frágil vínculo con un mundo que había perdido. En la escuela, sus compañeros notaron su ausencia. Jacob y Sara, dos de sus amigos más cercanos, le hicieron dibujos y le preguntaron cuándo podría volver. Pero Emily permaneció distante, envuelta en un capullo de miedo y desconfianza. Se avecinaban batallas legales. En la Fiscalía del Condado, los fiscales examinaron cada prueba. Los moretones habían desaparecido, sin dejar marcas recientes. Los testimonios de los vecinos eran contradictorios. Los dibujos, por impactantes que fueran, tenían un significado limitado en el tribunal. El señor Thompson permaneció sentado con el corazón apesadumbrado durante las audiencias, relatando cada momento de silencio, cada palabra susurrada, cada señal que había visto. El abogado defensor intentó desacreditarlo, cuestionando su experiencia y sus motivos. ¿Es usted psicólogo o pedagogo? ¿Podría haber malinterpretado la imaginación de una niña?, preguntó un abogado con insistencia. Pero el señor Thompson se mantuvo firme. Conozco a esta niña. Nadie dibuja a una niña asustada escondida debajo de una mesa sin una razón. El juez Anderson fue severo pero justo, escuchando atentamente a ambas partes. Finalmente, se tomó una decisión.
Se ordenó al padre de Emily que se mantuviera alejado y la custodia temporal de Emily fue transferida al Estado. Fue una pequeña victoria. En una sala silenciosa, una pantalla de video se encendió. Allí estaba Emily Carter, agarrada a un cojín, con el rostro pálido, pero la voz clara. Tengo miedo cuando mi papá grita. Me golpeó 2 veces. No quiero esconderme más. Las palabras flotaron en el aire como una frágil promesa para el señor Thompson. Ese momento lo fue todo. El silencio que una vez se había tragado a Emily se estaba rompiendo. Su historia finalmente estaba siendo escuchada. Pero cuando bajó el gatillo y la sala se vació, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cuánto tiempo tardaría en sanar? La sala del tribunal se había vaciado, pero el peso del día pesaba con fuerza sobre los hombros del señor Daniel Thompson. Se sentó en silencio en el pasillo vacío, frente a la cámara del juez Anderson, aferrado a la carpeta llena de dibujos, informes y declaraciones de Emily Carter. Cada página contaba la historia, no solo de una niña con dolor, sino de un sistema que luchaba por ver más allá de lo visible. Emily había hablado con valentía a través de la pantalla. Su vocecita resonaba con miedo y esperanza. Sin embargo, el camino por delante era incierto. El fallo del juez fue claro. La custodia temporal fue transferida al Estado y se le prohibió el contacto al padre de Emily. Pero más allá del decreto legal se encontraba una batalla más profunda que se libraba en silencio, con dudas y una lenta sanación. En el hogar de acogida de Bright Geraisen, Emily comenzó a navegar por un mundo nuevo, lleno de extraños, rutinas y la falta de familia. La seguridad era una mentira. Las paredes estaban pintadas con colores brillantes y esperanzadores. Pero el mundo de Emily seguía envuelto en sombras. Pasaba largas horas dibujando en silencio, pasando de temibles puertas cerradas a tímidas figuras, adentrándose con cautela en la luz del sol. Los lazos de los animales que dibujaba volvían, tentativos pero reales. Sarah Thompson, la esposa del señor Thompson, la visitaba a menudo, trayendo sonrisas amables e historias de un mundo más allá del dolor. Poco a poco, los ojos de Emily comenzaron a iluminar su silencio, dando paso a palabras dulces. De vuelta en la ciudad de Cedar Grove, la comunidad bullía de rumores y opiniones divididas. Algunos llamaban héroe al señor Thompson. Otros murmuraban sobre extralimitaciones y falsas acusaciones. El personal escolar permanecía dividido, algunos temerosos de represalias, otros apoyándolos discretamente. Dentro de los pasillos, los amigos de Jacob y Sarah Emily la llevaban en sus corazones. Dejaron dibujos en su escritorio, pequeños gestos de conexión a través de la distancia. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba con dificultad. En la Fiscalía del Condado, los fiscales se enfrentaron a una verdad frustrante. Sin nuevas pruebas físicas, la solidez del caso se basaba en gran medida en el testimonio emocional y la credibilidad de quienes habían visto las señales. Los informes de los trabajadores sociales describían el estado de retraimiento de Emily, pero la ausencia de hematomas recientes complicaba el panorama. Las cicatrices son invisibles ahora, pero el daño es real, argumentaba el señor Thompson en las reuniones. Su voz se mantenía firme a pesar de la frustración que lo atormentaba. Sin embargo, la defensa cuestionó cada prueba que retrataba a Emily como una niña influenciada por los adultos y la imaginación. A medida que las semanas se convertían en meses, los días de Emily se convirtieron en una mezcla de sesiones de terapia, visitas escolares y momentos de frágil esperanza. Un psicólogo infantil la guió a través de la maraña de emociones, ayudándola a encontrar palabras para el miedo que había enterrado durante tanto tiempo. Durante una sesión particularmente difícil, Emily susurró, «Ya no quiero tener miedo». Su terapeuta sonrió amablemente, «Y tú no tienes por qué tenerlo. Estamos aquí para protegerte». En la sala, la tensión era palpable. El juez convocó una audiencia final para decidir el futuro permanente de Emily. El señor Thompson se preparó para testificar de nuevo. Había llegado a conocer a la niña que se escondía tras el miedo, su fuerza serena,
su profundo amor por los animales y su anhelo de un hogar seguro. Al subir al estrado, presentó no solo los dibujos y los moretones, sino también los pequeños momentos que otros pasaban por alto. El miedo de Emily a la oscuridad, sus sonrisas vacilantes cuando se le hablaba con cariño y las palabras valientes que finalmente había encontrado para compartir. La defensa presionó con fuerza, pero la convicción del señor Thompson no flaqueó. Afuera de la sala, mientras el sol se ponía sobre Cedar Grove, un silencio invadió a quienes esperaban la decisión. Cuando la jueza Anderson regresó, su voz era firme pero compasiva. Tras una cuidadosa consideración, el tribunal decidió otorgar la custodia permanente de Emily Carter al Estado, priorizando su ingreso en un hogar de acogida. El padre tiene prohibido permanentemente el contacto. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Para Emily, esta decisión significaba seguridad, una oportunidad para sanar, crecer y volver a soñar. De vuelta en Bright-Horizons, Emily esperaba. Al enterarse de la noticia, una pequeña sonrisa finalmente se dibujó en su expresión reservada. Esa noche, rodeada de los tiernos brazos de su familia de acogida y la calidez de la amabilidad de Sarah Thompson, le susurró al señor Thompson: «Gracias por recibirme». La batalla estaba lejos de terminar. Sanar nunca es sencillo, y las cicatrices, tanto visibles como invisibles, tardan en desaparecer. Pero, por primera vez, Emily Carter supo que ya no estaba sola. ¿Qué se necesita para luchar por el futuro de un niño cuando las heridas son invisibles y el mundo duda de su dolor? ¿Cómo puede el coraje de una persona convertirse en un rayo de esperanza en los momentos más oscuros? La dura batalla finalmente había llegado a su fin. Tras meses de incertidumbre, miedo y espera, Emily Carter comenzaba un nuevo capítulo en su vida, un capítulo escrito no en silencio y dolor, sino en esperanza y sanación. En Bright-Horizons, hogar de acogida, el aire se sentía más ligero que en mucho tiempo. Las paredes que antes parecían extrañas y frías ahora resonaban con risas silenciosas, el suave arrastrar de pasos y el suave murmullo de los cuentos para dormir. Emily estaba dejando entrar lentamente la calidez, abriéndose al cuidado que le habían negado durante tanto tiempo. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo. En el corazón de este nuevo comienzo estaban el señor Daniel Thompson y su esposa Sarah Thompson. Aunque todavía no eran sus padres adoptivos oficiales, su dedicación ya había marcado una profunda diferencia. La visitaban, llenando a menudo el mundo de Emily con pequeños gestos de bondad, un libro nuevo, su refrigerio favorito, y animándola a volver a dibujar animales coloridos. Una noche, mientras estaban reunidos alrededor de la mesa en la acogedora casa de los Thompson, Emily los sorprendió. Con una tímida sonrisa, levantó la vista y susurró: «Gracias por recibirme, por no dejarme ser invisible». Esas palabras conmovieron profundamente a Daniel y Sarah. Su silenciosa promesa, para proteger a esta niñita, se había convertido en un faro de luz en su oscuro mundo. En la primaria Maplewood, los rumores del regreso de Emily llenaban los pasillos. Compañeros como Jacob y Sarah la esperaban, agarrando con entusiasmo dibujos y notas de aliento. Cuando regresó al aula por primera vez, indecisa e insegura, los niños la recibieron con ojos muy abiertos y sonrisas amables. Poco a poco, los muros que Emily había construido a su alrededor comenzaron a derrumbarse. Tomó su lápiz, con dedos temblorosos, mientras dibujaba un pequeño pájaro brillante, símbolo de libertad y valentía. La comunidad de Cedar Grove también había cambiado. La valentía del señor Thompson para escuchar, actuar y luchar había despertado conciencia más allá de los muros de la escuela. Padres, maestros y vecinos se reunieron para hablar sobre la importancia de proteger a los niños y reconocer las señales de abuso. Talleres, grupos de apoyo y programas de extensión social comenzaron a florecer. La niña tranquila que una vez se escondió tras una puerta cerrada en sus dibujos había abierto una puerta para muchos otros, una puerta a la seguridad, a la comprensión y a la esperanza. Pero la sanación nunca es un camino recto. Emily enfrentó desafíos,
Momentos en los que las sombras de su pasado se aferraban a días en los que el miedo susurraba más fuerte que el amor. Las sesiones de terapia continuaron, cada una un paso adelante, a veces dos atrás. Sin embargo, con cada pequeña victoria, cada sonrisa, cada palabra pronunciada, cada amistad reavivada, Emily se fortaleció. Una tarde tranquila, mientras el sol se ponía en el horizonte, Emily se sentó en el porche del hogar de acogida, sus ojos reflejando la luz dorada. Sarah Thompson se unió a ella, rodeándola con un suave brazo. «Emily, ¿sabes lo valiente que eres?», preguntó en voz baja. La niña asintió, con una fuerza silenciosa brillando en su mirada. «Quiero ser veterinario algún día, como antes, para cuidar animales y quizás también personas». Daniel, que observaba desde la puerta, sonrió con lágrimas en los ojos. Esto fue más que sanador. Fue un renacimiento. La historia de Emily Carter es un poderoso recordatorio de que detrás de los llantos más silenciosos, de las señales más tenues, se esconde una historia que espera ser escuchada. Es la valentía de una persona como el señor Thompson, que decide escuchar, creer y actuar, lo que puede cambiar una vida para siempre. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para proteger a niños como Emily? ¿Cómo podemos ser la luz en la oscuridad de alguien? Si esta historia te conmovió, compártela. Concienticemos, inspiremos a la acción y demos a cada niño la oportunidad de decir, «Me ven. Estoy a salvo. Me aman». Gracias por ver. Por favor, comenta abajo. ¿Desde dónde la ves? ¿Qué sentiste al escuchar la historia de Emily? Si apoyas la protección de los niños, comenta 100 veces para mostrar tu solidaridad.